Hola, mi nombre es Sara y hoy voy a leer un capítulo del libro ¿Por qué la Iglesia de Nazareno debe afirmar a los LGBTQ y más? Este ensayo se llama Porque quiero que mis hijos vivan, escrito por Taryn Udaley. La Iglesia de Nazareno no es un lugar seguro para los niños. Siempre supe que quería tener hijos. Era un deseo profundo del alma, alimentado lógicamente que simplemente no podía ignorar. Después de 2 abortos espontáneos, uno de los cuales me llevó al hospital, 9 meses de ansiedad y oraciones y 12 horas de trabajo de parto, tuve a mi primer hijo en mis brazos. Desde el momento en que puse mi mano sobre su dulce cabeza, lo supe. Sabía que daría mi último aliento para proteger este regalo. Y cuando nacieron los niños 2 y 3, supe que nadie podía interponerse entre ellos y yo, que mi feroz amor siempre elegiría su bienestar. Fue una reacción similar cuando encontré mi lugar en la Iglesia del Nazareno. 23 años y sintiendo el llamado al ministerio, yo no tenía iglesia que era hogar. Encontré la Iglesia del Nazareno local a través de Google y cuando leí la declaración de fe vi escritos en los huesos de mi propia historia de salvación. Exclamé en reconocimiento. Eso es todo, eso es lo que me pasó. Cuando asistimos a nuestro primer servicio, el Espíritu Santo dijo, quédense. Y así lo hicimos. Nos quedamos con esos abortos espontáneos y con los nacimientos de nuestros próximos 2 hijos. Nos quedamos con mi licencia local y la licencia del distrito. Nos quedamos durante mis entrevistas de ordenación y el servicio. Nos quedamos mudanza tras mudanza, implementaciones y retiros. Pero ya no puedo quedarme porque quiero que mis hijos vivan. Está bien documentado que las tasas de suicidio de los niños que se identifican como LGBTQI+ o queer son significativamente más altas que las de otros niños y jóvenes. Del mismo modo, sabemos que tener solo un adulto o comunidad que afirma y acepta puede disminuir el riesgo de suicidio y las tasas de sentirse suicida o considerar el suicidio. Hay montones de evidencia de que los niños y jóvenes homosexuales tienen más probabilidades de ser homosexuales en familias con otros miembros homosexuales. Dada la cantidad de clérigos homosexuales, miembros homosexuales y miembros de iglesia con familia homosexual que hay en la Iglesia del Nazareno, estadísticamente es probable que cada iglesia del Nazareno tenga al menos una persona homosexual, probablemente un niño o un adulto joven que probablemente considerara el suicidio mientras asistía a esa iglesia. Incluso podría ser uno de mis hijos, porque soy una de esos clérigos queer. Estar casada con un hombre durante 16 años facilitó ser queer en la Iglesia del Nazareno. Nadie me cuestionó nunca. Nadie se preocupó nunca por mí. Y nuestra política decía que mis propias atracciones no eran un pecado. Entonces estaba feliz de permanecer en la Iglesia del Nazareno, que me educó, me enseñó y afirmó mi llamado. Estaba encantada de ser parte
de la familia nazarena. Pero a medida que mis hijos crecieron y comencé a aprender sobre la probabilidad de que uno de ellos pudiera ser homosexual, y comencé a conocer los riesgos del trauma religioso y el abuso espiritual para los niños homosexuales, mi perspectiva cambió. Empecé a mirar nuestra iglesia a través de los ojos de alguien que no tenía la cubierta protectora de un matrimonio normal. Y lo que vi me aterrorizó y me entristeció. Los miembros de la iglesia oraron para que sus hijos homosexuales fueran liberados de las garras del mal, ni siquiera de las relaciones románticas o sexuales, sino solo de las atracciones que sentían. Los miembros de la junta de la iglesia abrazarían los males de la homosexualidad, denunciarían el quebrantamiento de ser transgénero y orarían contra la obra del mismo diablo en las mentes de las personas queer. Un superintendente de distrito me dijo que nunca podría revelar mi identificación de ser queer a los miembros de la iglesia. Todos estos estaban totalmente en contra de nuestro propio manual, pero aceptados y alentados por el liderazgo, y todavía defendían su posición usando la declaración del manual sobre la sexualidad humana. Luego vi lo inseguro e inestable que es para nuestros niños queer y cuestionadores estar en la iglesia del Nazareno. Aún así opté por quedarme. Amo a mi iglesia madre y amo a mis hermanos y hermanas en la fe. A menudo discrepamos, pero así es como el hierro afila al hierro. He estado completamente dispuesto a ceñirme a las doctrinas que acepté cuando hice mis votos de ordenación. Y he estado completamente dispuesto a guardar silencio sobre partes de lo que soy. He sido completamente capaz de enfrentar la avalancha de conversaciones involuntariamente odiosas en torno a personas como yo. He predicado gentilmente el evangelio del amor a las mismas personas que jurarían que tengo al diablo dentro de mí por cosas que no puedo controlar, a pesar de las oraciones, las lágrimas y las luchas durante años. Tomé esta decisión una y otra vez, porque el Espíritu Santo una vez me dijo que me quedara y nunca me dijo que me fuera. No tuve ningún problema en someterme a los riesgos y dolores de ser queer en una denominación que no afirmaba cuando el Espíritu me llamó a hacerlo. Pero esa es una elección que solo puedo hacer por mí. No tengo derecho a decidir colocar a mis hijos en entornos tan peligrosos. No importa si mis hijos se identifican como queer. Lo que importa es que nunca lo sabría. Mientras pastoreé una iglesia que no los acepte a todos, que no los ame a todos, que hable en contra de una parte oculta de sí mismos, entonces nunca me revelarán tal cosa. Si mis hijos no pueden sentirse seguros en los brazos de la iglesia a la que sirvo, ¿cómo podrían sentirse seguros conmigo? Si mis hijos no pueden sentirse seguros,
en los brazos de la Iglesia, ¿cómo podrán jamás confiar en el Dios cuyo nombre reclamamos? Solo se necesita un lugar afirmativo para que un niño se sienta seguro y amado por lo que es. Solo se necesita un adulto que afirme su género y sexualidad para prevenir el suicidio. Solo se necesita un lugar donde no sean intimidados o avergonzados para creer que pueden tener una buena vida llena de amor y esperanza. Y quiero ser esa persona, ese lugar. Quiero que la Iglesia sea ese lugar. Quiero que todos los niños, los míos, los tuyos y los que nunca conoceré, sepan que la Iglesia de Nazareno es un lugar tan en sintonía con el amor de Dios triuno que declaran con valentía: dejen que los niños vengan a mí, sin calificativos, sin renuncias, sin violencia espiritual. Entonces, me voy de la Iglesia del Nazareno, porque no es y nunca ha sido un lugar seguro para mí, porque no es y nunca ha sido un lugar amoroso para todos los niños, porque soy profundamente pro vida, porque creo en un Dios que no odia, porque creo que el amor cubre multitud de pecados. Me voy de la Iglesia del Nazareno porque quiero que mis hijos vivan. Taryn Udaley es, al momento de escribir este artículo, una presbítera ordenada en la Iglesia del Nazareno. Se graduó del Seminario de Portland, Universidad George Fox, con un interés centrado en las raíces femeninas de las iglesias de santidad en el siglo XX. Vive en Portland, Oregon, con sus 3 hijos y un montón de café. Gracias por escuchar la historia de Taryn y por participar en esta conversación tan importante.